Ahora, cuando uno ve las marchas de Hidroaicén, eso de Chile Unido, marcha sin partido, en fin, ahí va el 50% de los chilenos según las encuestas. La concertación representa un 23%. ¿Es la concertación la que tiene la vocación y la capacidad, o va a tenerla, o puede cultivarla, de conducir a ese 50%? ¿O es al revés, que más vale sumarse a ese 50% que sale a las calles, que le pone temas que ni siquiera estuvieron? Porque a mí lo que me sorprende, hoy día en la reunión con el presidente de la República se habló de muchas cosas, pero no se habló ni del tema energético, ni el tema medioambiental, ni el tema de la igualdad de género, ni el tema de los mapuches, no se habló del tema de las uniones civiles, que son los temas por los cuales la gente está saliendo a la calle. Entonces, el gobierno y la oposición están en una esfera que no tiene que ver con ese Chile que sale a la calle a gritar. Entonces, ¿por qué los van a seguir? Yo creo, Alejandro, que el error, o más bien dicho, el principal error que nosotros podemos cometer es pensar que este movimiento ciudadano de hoy, que es multicausal, que es como probablemente ese tsunami que nadie vio el 27 de febrero, que se ha ido acumulando y arrastrando, no sedimentos, frustración, rabia, por qué no decirlo. Lo peor que podemos hacer es pensar que esto es un movimiento pasajero. Lo peor que podemos pensar es que esto es una cosa, no, si esto no tiene forma todavía, no tiene un liderazgo, no tiene una voz, porque claramente no es ni Meo, no es ni Navarro, no es ni la gente del mundo ambientalista, no hay claridad quién representa, quién es la voz de ese movimiento. Por supuesto, la suma de todos ellos puede generar un gran proyecto interesante en esta nueva oposición. Pero lo peor, insisto, creo que es pensar que esto es una cosa pasajera, esta gente no tiene aspiraciones políticas ni ansias de poder. Yo creo que lo que sí tiene es ansias de participación. Y de ese punto de vista conecto con la pregunta de hoy día, de esta reunión con el presidente. Yo creo que el gobierno se perdió una oportunidad, por supuesto los partidos que asistieron también. Entiendo incluso que el Partido Comunista y el MAS de Navarro no haya estado. Creo que al final no se perdieron nada, porque entiendo que por las declaraciones de los jefes de los partidos salieron todos tal como entraron. Y las declaraciones de la vocera, muy desafortunada, un verdadero postre alemán el que se manda finalmente después de la reunión, cuando dice que los partidos de la concertación están preocupados solo de la política. Pero por favor, si el presidente Piñera ha señalado de que el país está bien y que la política está mal, si el presidente llega a esa conclusión, ¿cómo se explican las declaraciones de su vocera? Si el presidente cree que la política anda mal, este era el momento para buscar un remedio, ¿no es cierto?, un antídoto, ¿no es cierto?, para la política, pero nada de eso ocurrió. Tampoco hubo disposición a avanzar en reforma ni política ni social. Entiendo que fue una reunión sin agenda y por eso digo, creo que los presidentes salieron tal como entraron. Ahora, para ser franco, están enfrentados a varias disyuntivas. Una es, ¿se van a sentar a dialogar con el presidente de la República? ¿Están de acuerdo en la concertación? ¿Es generalizado de que es necesario, dado el momento que vive el país, de ir a la democracia de los acuerdos, que se llamó en su época, que además en un contexto tan distinto, ¿no? Yo la verdad que no me niego a nada, y yo creo que ya se ha ido despejando esto que el gobierno con mucha insistencia ha instalado de una oposición obstruccionista. La mejor prueba de aquello es que el gobierno, entiendo la Rulé, el ministro Rulé, está muy bien evaluado, entre otras cosas porque él ha liderado proyectos que han salido. O sea, el 99% de las iniciativas importantes para el gobierno, de todos los proyectos, de los 60 y tantos que aprobamos el año pasado, contaron con casi todos los votos de la oposición, de la concertación. Entonces, obstruccionismo, nada. Yo creo que hoy día hay disposición a acuerdos, pero el tema es qué tipo de acuerdo. Yo creo que en el marco de educación, la convención que yo presido, nosotros no estamos cerrados a un acuerdo, pero es importante pasar de los titulares, saltarnos las letras chicas y entrar luego en los lineamientos. Creo que no resiste más el tener estudiantes movilizados en las calles y el gobierno insistiendo en que va a llevar adelante su política neoliberal de subsidio a la demanda, de quitar recursos o repartir una torta, que es la misma torta que hoy día existe para un conjunto reducido de universidades, la misma torta repartirla ahora con otras 35 universidades y con 70 y tantos centros de formación técnica e IP. Yo creo que bueno, un diputado de la UDI decía, a propósito de eso, que necesitamos que el gobierno elabore mejor, redacte mejor los proyectos de ley, porque da a veces vergüenza ir a explicárselo a la gente, a los eventuales beneficiados. Lo dijeron en la UDI. El postnatal es el mejor ejemplo de aquello. Por ejemplo. Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y quiero ver qué hacemos. De función definitiva, le ponen la cruz a la concertación, cómo se integrarían, qué es lo que entiende por rearticularse. Pausa y volvemos con el senador Jaime Quintana del PPD. Mano a mano con Alejandro Guillé. Estamos conversando con el senador Jaime Quintana. Muy franca esta conversación, ¿no? La crisis de los partidos, la crisis del oficialismo, la crisis de la oposición, la falta de libreto, la falta de un guión a dónde ir, o otros dirán de un sueño plausible, en fin, de esas cosas. En su diagnóstico,
La concertación, usted piensa que ha sufrido un daño y ya irreparable. Por consiguiente, sería casi un cadáver. Le cambian el nombre. Yo creo el problema está en quienes lo integran. El problema está en que hay que olvidarlo todo y armarse de otra manera. Pienso que hemos retrocedido, que la concertación hace un año atrás cuando perdió, dijo, la discusión era de dónde hasta dónde empezamos a construir. Se decía desde la concertación o más allá de la concertación. Fue muy criticado un evento que organizamos varios parlamentarios, socialistas, PP, demócratas cristianos, en un taller en Providencia, en el Ladrón de Bicicleta, un lugar donde se han montado grandes obras de teatro. Claro, Gerard, exactamente. los Donde discos. se nos decían los discos, pese que yo me siento muy ordenadito respecto de las ideas fundantes de esta coalición, de la concertación. Ahí nosotros convocamos a la ciudadanía y ahí yo siento que ahí se produce el primer grito, a veces desgarrador de la gente por participar y por mostrar que no se siente interpretado. Por lo tanto, cuando estas encuestas hoy día y las que vendrán nos muestran que de cada 100 chilenos 65 ya da por superada esta coalición. Yo no sé qué más tenemos que esperar, especialmente quienes hoy día... ¿Y cómo la dan por superada? Porque uno debe cerrar la puerta y irse. Aparecerá nueva gente que tomaría el relevo. Eso no va a pasar. Por otro lado, cambiarle el nombre no cambia nada. Es secundario eso. ¿Se fija? ¿En qué debería consistir el cambio? Yo creo que nosotros debiéramos ver cuáles son las demandas de la gente hoy día, ver cuáles de aquellas ideas fundantes, educación pública, temas medioambientales. Por ejemplo, hace un año atrás la encuesta CEP decía que solo el 3% de los chilenos miraba con atención los temas ambientales, le interesaban los temas ambientales. Y hoy día vemos que esto tiene un gobierno con una altísima desaprobación. Entonces, ese país que ha ido cambiando a una velocidad inusitada en el último tiempo es el que nos tiene que inspirar a ver qué ofrecemos. En materia de educación, no se trata de plantear lo mismo, si hagámonos cargo de la realidad de estos 20 años. Con todos los éxitos que hemos tenido en modernización, en cambio institucional, estos gobiernos de concentración hicieron muchas cosas, en superación de la pobreza, que decir, pero hoy día tenemos que darnos cuenta que el país es completamente distinto, el país es otro y requiere otras soluciones. Sí, también hay que reconocer que nos acomodamos al modelo en materia educacional. Entonces, hoy día, bueno, eso permitió que el tema del lucro siga estando en la ley, pero una cosa que, el fin al lucro, pero una cosa que en la práctica no se respeta. Entonces, yo creo que en la medida que no nos sentemos a dejar de hablar de la administración, dejar de hablar de las cosas más inmediatas y definamos el proyecto político tal como se hizo. Como ¿No le gustó el de Lagos con las 7 reformas o los 7 compromisos? A mí me gusta el proyecto del Lago. Creo que esos 7 ejes estratégicos que él plantea, este nodo articulador, este país, ¿no es cierto?, que rompe esta línea de desigualdad que tiene, el salto en educación, yo comparto todos esos temas. La pregunta que yo me hago, Alejandro, es, esos 7 puntos que plantea Lago, ¿lo podemos materializar, lo podemos encauzar con la actual concertación? Y yo digo inmediatamente no. Entonces, bueno... No porque no hay voluntad política. Porque yo creo que, pese a que el presidente Lago hizo una exposición en el Congreso, hubo una gran cantidad de parlamentarios, estuvo en las directivas de los partidos, pero quedamos en eso, quedamos en escucharnos y tampoco aprovechamos nuestro centro de estudio para analizar, bueno, en el Chile hoy día, en este Chile que es parte del Arco del Pacífico, en este Chile que hoy día tiene, ¿no es cierto?, mayores niveles de un ingreso por habitante, pero que tiene profundas desigualdades, que tiene leyes como la ley antiterrorista que se sigue aplicando especialmente a los mapuches, que en mi opinión se ha constituido en la nueva ley maldita del siglo XXI, mientras no nos hagamos cargo de eso, de esa gente que dejamos olvidada en el camino, va a ser muy difícil construir ese relato. Y yo siento que no partimos todavía, no tomamos la iniciativa ni nos encauzamos. ¿Y a quién le interesa, debería representar a la concertación? Porque también es medio difícil forzar a la gente a asumir ideas que no tiene. Yo no sé si dentro de la concertación hay ideas compartidas frente a los temas que usted mismo ha mencionado. El tema medio ambiente, yo veo que hay gente que está dispuesta a construir muchas más centrales que las 5 de Hidroaicén, porque el país lo necesita y chao, y se sacrifica medio ambiente porque esto otro es más prioritario, y si usted los pone, hay mucha gente que era de la concertación y que está gestionando ese mismo proyecto. Entonces, ¿en qué tema hay unidad conceptual, de valores, de visión compartida? Mire, yo lo explicaría de la siguiente forma, Alejandro. En el año, los 14, 15 meses que llevamos como oposición en el Senado, el proyecto que más cohesión, yo diría convicción, concitó en la concertación y en la oposición en general, fue el proyecto postnatal. Y lo defendimos con fuerza, y bien, pero fue para defender algo pasado, un buen proyecto, derechos para la mujer, pero eso es pasado. O sea, una coalición que solo se aferra, se ordena, se cohesiona,
para defender pasado es una concertación que ya está muerta. Y por lo tanto, yo creo que hoy día la pregunta tenemos que hacernos en otras iniciativas legislativas del año. Por ejemplo, ¿dónde tuvimos matices dentro de la concertación en el Senado? Royalty, recursos naturales, el sistema tributario. Bueno, ahí tenemos que poner el énfasis. Tenemos que mirar qué es lo que hoy día entendemos. Yo creo que Chile hoy día requiere una modificación tributaria si quiere respuesta a muchos temas que hoy día están en la calle. Educación pública, evidente, en enero tuvimos diferencias. Por ponerte dos casos, a lo mejor en salud probablemente y en otras áreas, el tema energético, seguramente hay diferencias bastante significativas. Pongámoslas sobre la mesa, pongamos nuestro centro de estudio a pensar en eso. Eso es pensar en Chile y yo creo que de esa forma podremos ofrecer un proyecto mucho más coherente en lo que viene. Ahora, la idea es abrirse, es seguir los mismos. ¿Qué otros sectores podrían tener afinidad? Estos mismos movimientos sociales, ¿cómo los integran? Porque ellos no se ven con ganas de meterse en negocio con los partidos políticos porque terminan siendo, de alguna manera, hegemonizado por los partidos. A mí, Alejandro, lo que me violenta un poco es que veo disposición, sí, de nuestros actores y nuestras directivas políticas partidarias de la concertación a buscar acuerdos con el Partido Comunista y buscando también al PRI, al PRO, no sé, al MAS, pero solo acuerdos electorales para las municipales que vienen. Mira, es bien fuerte lo que voy a decir, pero eso me huele a utilitarismo. Nosotros, antes de... Está bien, a lo mejor va a haber que llegar a eso, pero antes de eso nosotros tenemos que tener nuestra casa bien ordenada. Y por supuesto ofrecerle a los que estén, a lo mejor claro, hay gente no es de nuestra fila que solo los ve a ellos como alguien que suma o que impide que gane la derecha. Yo creo que es mucho más profundo que eso. Tenemos que afinar ese relato, construirlo en base a algunos de los temas que yo he planteado, pero no solamente buscarlos como aliados para que no compitan, para que no pongan candidatos, para impedir que gane la derecha. Yo creo que eso la gente lo percibe y también la violenta. Hay mucha gente de la concertación que de alguna manera todavía tiene la confianza en que si todos estos procesos no se ordenan, va a venir un personaje salvador de Nueva York y que es casi la divina, ¿no es cierto?, política de nuestro país, Santa Michelle Bachelet. Y de hecho, si uno conversa con la gente en la calle, hay mucha gente común y corriente que de alguna manera cree que eso va a pasar y lo está esperando. Pero Bachelet ya fue presidenta de Chile y no logró sacar a la concertación de la UCI. Le dio aire, la mantuvo, pero la propia concertación le bloqueó lo que ella quiso hacer, un gobierno ciudadano, paritario, y las críticas de la propia concertación del primer día fueron feroces, sobre todo porque sentían muchos dirigentes de partidos políticos que los desplazaban por esta otra gente que venía de afuera, una especie de advenedizo de la sociedad civil. Seamos honestos. Yo siento que una de las principales preocupaciones que hoy día a la cual tenemos que dar cuenta es justamente esa gente que nos ha acompañado siempre, que no es un porcentaje menor, si estuvimos a 1.7 de haber ganado la última elección también. O sea, este tema de la UCI es un tema, bueno, andamos con el tanque de oxígeno al hombro, pero ahí estamos. Entonces, yo creo que nosotros tenemos que hablarle a ese mundo, a ese electorado que hoy día es concertacionista. Pero tenemos que hablarle claro a ese electorado, no podemos seguir engañando a este electorado que este proyecto tiene vigencia, que no, sí, perfectamente posible que estas ideas que muchos chilenos abrazaron durante tantos años, las podemos proyectar, pero en un contexto distinto, con actores diversos, por supuesto, los 4 partidos de la Constitución que estamos hoy día, nadie está porque ninguno de estos actores se vaya para la casa, pero a esos actores tenemos que sumarle otro y construir esa nueva mayoría. De lo contrario, y el apostar a que solo la llegada de la presidenta Bachelet, que puede ser, pero por sí solo, el mismo proyecto, con un pequeño maquillaje, un remozamiento menor, nos va a dar el triunfo. Yo creo que más que nunca, sobre todo en una segunda oportunidad, se requiere de un proyecto mucho más audaz, mucho más coherente y mucho más conectado con la ciudadanía, que claramente es nuestro déficit. La presidenta, efectivamente, el 2005, cuando gana con ese relato de un gobierno ciudadano. Pero lo que ocurrió verdaderamente fue eso, que los técnicos, ¿no es cierto?, fueron poniendo una serie de cortapisas y finalmente nos quedamos con un gobierno ciudadano en el papel, en los talleres, en el PowerPoint, pero no en la calle. Bueno, de hecho, ella formaba comisiones para recoger opiniones de todos los sectores y tener políticas de consenso en materias que eran de alta sensibilidad pública y la empezaron a criticar, que un presidente no puede estar armando comisiones, que para eso están los partidos políticos, que manden los proyectos al Congreso, ¿se lo recordarán? Y muchas cosas, Alejandro, que quedaron sin respuesta. A mí me impresionó mucho, hace algunos meses atrás, escuchar en una radio una conversación entre 3 exministros, o sea, de mi partido, con 3 posturas distintas a propósito del tema de concesiones, carcelario, Vitar, Vidal, Vichán. Y eso nos pasó con muchos temas. Es un tema de concesiones, carcelario, pero hubo muchos temas que no fueron finalmente bien resueltos, que la concertación no entró a ello y lo dejamos como abierto. Está bien, si uno puede pensar lo que quiera, y la riqueza de esta concertación ha sido siempre la diversidad,
recogiendo lo mejor de la democracia cristiana, el mundo radical y laico y el eje socialista PPD. Pero creo que dejamos muchos temas sueltos, abiertos, sin entrar a discutirlo, y eso es la carencia del relato que hoy día tenemos. Bueno, se nos acabó el tiempo, senador. Entiendo que este miércoles hay cita de, ¿cómo les llaman? Que de díscolo no tenemos nada. Alguien puso el nombre de díscolo. Yo lo insinué. Sí. Tenemos que tener mucho diálogo los próximos días, Alejandro. El miércoles hay una cita. Nos hace bien, sí, exactamente. Van todos los... Esperemos que vayan mucho. Jaime Quintana, senador del PPD, conversando mano a mano por su compañía. Muchas gracias. Muchas gracias, senador. Mano a mano con Alejandro Guillé.